Continuamos con la última exposición y la exposición de cierre a cargo de Francisco Berbic, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente por la región de Argentina, Paraguay y Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Francisco Berbic nos expondrá sobre la ejecución de sentencias colectivas y estructurales. Querido Pancho, tienes la palabra. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Álvaro, por la invitación para participar en este evento, que la verdad que en estos 3 días ha dejado, creo que muchas cuestiones para pensar. Y también muy contento de poder compartir el panel con mi amigo José. Gracias por las consideraciones, estás comprendido las generales de la ley, así que no cuentan demasiado. El tema de la ejecución de sentencias es uno de los temas tal vez menos abordados en materia, no solo diría en materia colectiva, sino también en materia individual. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay una falta de estudios profundos sobre este tema, basta con ver los catálogos de las editoriales y las notas que son publicadas en las revistas especializadas. Históricamente hemos dedicado prácticamente toda la discusión, no toda, pero la mayoría de la discusión al proceso de conocimiento, a las medidas cautelares, a las distintas incidencias, a cuestiones que se desentendieron de algo que el sistema interamericano de derechos humanos ha dejado muy en claro, que es una parte esencial del debido proceso, que tiene que ver con la eficacia de las decisiones judiciales. Algo se habló cuando se dio la discusión hace unas horas en materia de medidas cautelares, tutelas anticipadas, tutelas provisorias. Lo cierto es que esas medidas cautelares son una parte para garantizar esa eficacia, son una de las herramientas, pero también tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que pasa una vez que tenemos la sentencia de fondo. Insisto, y en esto, bueno, Álvaro publicó recientemente un libro, un estudio exhaustivo de la ejecución civil, que creo que es una muestra de lo poco que se escribe. Los invito, insisto, a ver y hacer este análisis de cuánto hay trabajado sobre este tema. Y si esto ocurre en el escenario individual, en el escenario colectivo, pasa lo mismo. Nuestras discusiones en materia colectiva se han enfocado históricamente en las cuestiones tal vez más atractivas, en las primeras cuestiones con las que nos encontramos frente a un mecanismo de enjuiciamiento tan excepcional como es este tipo de mecanismo representativo, que supone ni más ni menos que las partes cuyos derechos se están discutiendo no están presentes en el debate. Entonces estamos hablando de un mecanismo de discusión que nos exige repensar, un poco como explicó José recién, ¿no? Repasar prácticamente todos los institutos procesales y repensarlos en clave colectiva, porque la premisa central de nuestro proceso civil era que la parte estaba presente en esa discusión, desde ya por derecho propio, a través de un representante convencional, de un representante legal, pero había un respeto de la idea de debido proceso individual tradicional, como lo conocemos, que en materia colectiva se pone patas para arriba desde el momento que estas partes no están presentes y están siendo representadas por alguien que no eligieron. Entonces, lógicamente, las primeras discusiones se dieron en materia de legitimación. Berizonce, Hitters publicaban a principios de la década del 80 un trabajo donde ellos planteaban que la legitimación activa era el talón de Aquiles de cualquier sistema de protección colectiva de derechos. También se discutió mucho sobre la cosa juzgada. Creo que esas dos cuestiones fueron las que se llevaron la mayor parte de los debates, sobre todo en los 10 años que siguieron a la reforma constitucional, y tal vez un poco más. Creo que el corte tal vez lo podríamos poner en Alavi en el año 2009, en febrero del 2009, donde la Corte instaló un poco a la fuerza y ante el silencio preocupante del Congreso en este tema, la necesidad de discutir qué pasa en el medio, ¿no? Qué pasa desde que se permite entrar en términos de legitimación colectiva a ciertas personas a representar a grupos de personas que no le dieron permiso para eso, y la salida, que es desde ya una cosa juzgada expansiva consistente con esa legitimación colectiva. Lo que hizo la Corte en Alavi fue decir, miren, no alcanza con esto, nosotros necesitamos tener un mecanismo de debate completamente diferente, con requisitos de admisibilidad específicos, con reglas de notificaciones, con reglas de publicidad, con control del representante que no está presente en un proceso individual, con definición de clase, que tampoco la necesitamos en un proceso individual, porque en el proceso colectivo
la parte es la clase, entonces hay que precisar de la mejor manera posible a quién viene a representar ese legitimado colectivo, y la verdad que la Corte se quedó muy corta en Alavi. Digamos, le faltó hablar de un montón de cosas a la Corte en Alavi en términos de trámite, y yo celebro que el proyecto de Tucumán, sobre el cual estuvimos trabajando este año en el primer semestre mucho con el Centro de Capacitación de la Corte, creo que es un proyecto que se hace cargo, les diría, de prácticamente todos los institutos procesales que son necesarios para construir un sistema adecuado, ¿no? Que permita tener discusiones acordes con el calibre de los temas que se están resolviendo a través de este tipo de procesos. Una de las cosas de las que no habla la Corte en Alavi, desde ya, fue la ejecución de sentencia, y esto también tiene lógica. Tengo para mí que la razón por la cual Alavi, ese 4.3 muy ajustado que logró convertir en doctrina de la Corte algo que venía enunciándose desde algunas disidencias, se dio porque era una sentencia meramente declarativa. Entonces la Corte no tenía el problema posterior de la ejecución de la sentencia, que venía arrastrando desde el año anterior en Mendoza, con una sentencia Mendoza-Beatriz, la causa por la contaminación del riachuelo, una sentencia muy compleja, y que tampoco tenía frente al ya para el año 2009, les diría, fracasado fallo Berbisky, que fue el primer sentencia de litigio estructural que dictó nuestra Corte sobre el problema de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que acá lo que tenemos que tener en cuenta como premisa para trabajar con esto es la necesidad de tener un sistema consistente, respetuoso de la garantía de debido proceso, fundamentalmente de quienes no están presentes en la discusión y cuyos derechos se están jugando a través de un representante que no eligieron. Ahora, ¿qué pasa una vez que terminamos, una vez que llegamos? Digo, también el paso del tiempo nos va a ir llevando a ciertas discusiones que hasta ahora no se han profundizado porque no había sentencias colectivas. Esto es una realidad, digamos. Tenemos un sistema que es muy nuevo. Por más que esto esté desde el 94 en la Constitución, el punto de partida de la tutela en colectiva en Argentina, creo que no hay ningún lugar a dudas de que fue febrero del 2009 con el dictado de la sentencia Alavi. Estamos hablando de un sistema que tiene poco más de 15 años caminando, con sentencias que llegan a veces 10 años después del inicio de la demanda. Entonces, el problema de la ejecución se nos va a empezar a imponer porque va a empezar a haber sentencias colectivas, porque ya hubo muchos acuerdos colectivos que exigieron implementar mecanismos que son similares a los que deberíamos implementar reglamentariamente para poder ejecutar cierto tipo de sentencias. Creo que para avanzar concretamente sobre la ejecución de sentencia, lo primero que hay que tener en cuenta es los distintos tipos de sentencias colectivas que pueden dictarse. Hay algunas sentencias, como el propio caso Alavi, que son sentencias meramente declarativas, que desde ya no necesitan ningún tipo de mecanismo de ejecución, sentencias declarativas de inconstitucionalidad, sentencias declarativas de nulidad, donde el conflicto colectivo se resuelve con una mera declaración por parte del Poder Judicial. Muchas veces esas discusiones son complejas, son profundas, pero son relativamente sencillas de resolver, porque en definitiva, con la última palabra del Poder Judicial se terminó el asunto. El problema viene cuando, atrás de esa sentencia, atrás de esa declaración de derechos, de ese proceso de conocimiento, es necesario avanzar con otra pretensión, con otro tipo de pretensión, como es la pretensión de ejecución. Y en esto me parece que es importante subrayar algo que es una premisa muy elemental de nuestra disciplina, pero la pretensión de conocimiento como algo muy diferente de la pretensión de ejecución. La pretensión, el proceso de ejecución no es, digamos, un accesorio o algo secundario, es algo que tiene suficiente autonomía y por eso llamaba la atención al inicio sobre la falta de profundización que hay en materia de teoría de la ejecución en general en materia civil, cosa que no sucede en materia penal, por ejemplo. En materia penal hay muchos estudios sobre teoría de la ejecución de la pena, no ocurre esto en materia civil, mucho menos en materia colectiva. Dentro de los tipos de sentencias colectivas que exigen un posterior proceso de ejecución, yo separaría dos grandes grupos. Hay sentencias que tienen una finalidad indemnizatoria o restitutoria de sumas de dinero, y por otro lado hay sentencias de reforma estructural, sentencias que tienen otro tipo de complejidades. Estas sentencias de finalidad indemnizatoria restitutoria pueden ser de distinto tipo, porque los principios del American Law Institute esto también lo dejan muy claro. Hay ciertas sentencias donde la ejecución
no es sencilla necesariamente, pero puede resolverse con pocas herramientas. Por ejemplo, si yo obtengo una sentencia de condena a restituir sumas retenidas indebidamente por una tarjeta de crédito o cargos cobrados indebidamente por un banco, la forma de poder liquidar y eventualmente ejecutar esa decisión es haciendo una pericia, que puede ser compleja, pero no deja de ser una cuenta, y después habrá que ver si, ahora vamos a ver cuáles son las alternativas que se proponen para ver cómo hacemos para distribuir ese dinero, ¿no? Se van creciendo los problemas una vez que ya está resuelta la cuestión de fondo. Y por otro lado, lo que los principios plantean es que están las sentencias de responsabilidad civil para el pago de daños personales, ¿no? De daños personales o de daños a los bienes. Y eso genera otro tipo de problemas, porque ahí ya no alcanza con una cuenta. Ahí lo que necesitamos es verdaderamente una nueva etapa de conocimiento dentro de la etapa de ejecución para poder determinar cuáles son esos daños concretos que hay que indemnizar para hacer efectiva la declaración de responsabilidad civil derivada del proceso de conocimiento colectivo. En materia de litigios estructurales, la cuestión es bastante más compleja. Y acá creo que vale hacer una aclaración. Hay muchísimas discusiones sobre qué significa un litigio estructural y qué es una sentencia de reforma estructural. Hay algunos ensanchamientos conceptuales que han llegado a proponer desde Brasil, por ejemplo, algunos autores, que por ejemplo, un inventario complejo en una sucesión es un proceso estructural. Yo creo que es estirar el concepto hasta un nivel que termina por perder practicidad. Digamos, la idea de identificar conceptos y categorías y clases tiene sentido si sirve, tiene sentido si tiene una utilidad práctica. Y desde este punto de vista, tengo para mí que lo que nos sirve para pensar las sentencias de reforma estructural es pensar las sentencias que exigen el involucramiento del Poder Judicial sobre la administración pública, ¿no? El involucramiento del Poder Judicial sobre otro poder del Estado para reformar estructuras y para suplir omisiones inconstitucionales que provocan violación de derechos. Y esto desde ya que supone, además de las complejidades propias en términos de procedimiento, que son las que vamos a ver ahora como algunas alternativas regulatorias, suponen también problemas políticos. Entonces ahí la cosa ya se empieza a complicar todavía más, porque estas sentencias de reforma estructural son sentencias por objetivos, sentencias que establecen metas a cumplir, a veces con mayor especificidad, a veces con mayor generalidad, pero que le dicen a la administración qué es lo que hay que hacer para resolver la violación de derechos declarada en la sentencia, pero no le dicen cómo. Y es una tensión permanente entre el Poder Judicial y la administración pública de cuál es el límite, hasta dónde puede llegar el Poder Judicial, como sabemos, integrado por personas que no fueron elegidas por voto por sufragio popular, por el voto popular, y que por tanto dispara, bueno, discusiones que todos conocemos, que vienen de hace cientos de años, que fueron trabajadas sobre todo en materia de control de constitucionalidad de actos legislativos, ¿no? El viejo planteo de Waldron, que decía, bueno, nosotros militamos una ley, logramos que se vote en el Congreso, estuvimos años para lograr esto, y en una ajustada mayoría de 5-4, hablando de la Corte norteamericana, en una mayoría de 5-4 nos dicen que esta ley no vale. Bueno, ¿cuál es la capacidad política, la legitimidad política que tiene ese tribunal para anular ese proceso democrático? Entonces, el problema con las sentencias estructurales a la hora de ejecutarlas agrega a los problemas procedimentales derivados de la falta de reglas, agrega una dificultad que es netamente política. Y en eso también quiero plantear dos cosas. La primera es la estrecha vinculación que hay entre una y otra dificultad. Las dificultades procedimentales son evidentes, derivan de la falta de reglas en esta materia. José explicaba muy claramente recién cómo la Corte trató de establecer estos requisitos de admisibilidad y algunas pautas de trámite, y cómo la Corte también ha avanzado a través de actos administrativos regulando derecho procesal, lo cual es absolutamente inconstitucional, pero frente al silencio del Congreso es algo que se ha ido imponiendo por la fuerza de las circunstancias. Ahora, esa falta de reglas lo que hace es que los jueces y juezas tengan que ejercer muchísima discreción para poder ejecutar estas decisiones. Y cuanta más discreción ejercen los jueces, más se parecen a un administrador y menos a un juez. ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es recrudecer la dificultad política. Lo que quiero decir es que están íntimamente vinculadas, y la dificultad política, la segunda cosa que quería decir es que no la vamos a eliminar nunca. Yo creo que eso tenemos que sacarnos de la cabeza la idea
de que vamos a poder construir un sistema procesal que permita eliminar la dificultad política para implementar estas decisiones, porque ese es un problema del sistema. La verdad es ese, es un problema del sistema. Cuando hablo del sistema político que tenemos de distribución de poder. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es, a través de buenas reglas procedimentales, bajar el volumen a esa dificultad política. Porque cuanto más reglas haya, reglas que creo yo tienen que tender a construir un diálogo entre el Poder Judicial y la Administración Pública en un sistema tan drástico de órdenes y de ejecuciones forzadas, sino otro tipo de vinculación entre esos poderes del Estado, permitirían, como digo, bajar esa frecuencia a la dificultad política y desde ya eliminar la dificultad procedimental porque estarían las reglas efectivamente sancionadas. En materia, esta cuestión está regulada en los artículos 25, 26 del proyecto de Tucumán y también hay una regulación en el artículo 32 en materia de fondo especial para el fomento de tutela de derechos de incidencia colectiva. Les comento un poco cuál es el alcance de esta regulación y también cuáles son algunas cuestiones que no están reguladas en el proyecto, pero que tal vez podría pensar en incorporarse, que responden a experiencias jurisprudenciales tanto de nuestro país como del extranjero. Entonces, volviendo sobre esta clasificación de sentencias, por un lado sentencias de indemnizatorias o de restitución de sumas de dinero, por otro lado sentencias estructurales. En materia de sentencias indemnizatorias tenemos que asumir la idea de dividir el proceso en etapas. Esto viene del Código Italiano de 1942, la posibilidad de, por un lado, discutir si hay o no responsabilidad civil y en una segunda etapa determinar si hay daños o no. La responsabilidad civil se puede resolver colectivamente, lo que no se puede resolver colectivamente es cuánto corresponde indemnizar a cada una de esas personas. Habrá que implementar reglas adecuadas para que esto pueda ocurrir, el proyecto de Tucumán se ocupa de esto, podrá ser un proceso sumarísimo, podrá ser un proceso incidental, tendremos que atender a la competencia para que no se haga un cuello de botella frente al tribunal que dictó la sentencia y que además podamos favorecer el acceso a la justicia y que alguien que vive en, no sé, Tierra del Fuego tenga que ir a ejecutar una sentencia capital federal o alguien que vive en San Miguel de Tucumán o en algún pueblo del interior de Tucumán tenga que ir a ejecutar esa sentencia a la capital de la provincia, pero son cuestiones que más o menos van a girar en torno a eso, separación del proceso en etapas, determinación colectiva de la responsabilidad, ejecución y liquidación y ejecución individual de los daños. Cuando se trata de sentencias de restitución, el problema que tenemos es que muchas veces no hay incentivos para que avance la liquidación individual de esa responsabilidad. De hecho, sabemos que una de las principales razones de la existencia misma de los procesos colectivos es facilitar el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia al cual no se llega por barreras socioculturales, pero principalmente también por barreras económicas. Cuando yo tengo una pretensión que individualmente considerada no me alcanza para cubrir los costos del litigio, lo mejor, como agente racional, lo mejor que puedo hacer es olvidarme de ese conflicto y pasar a otra cosa en mi vida. Entonces, ahí tenemos que resolver cómo hacemos cuando hay una condena, pero no hay incentivo para que nadie vaya a buscar ese dinero. Porque si dejamos que ese dinero quede en manos de la mandada, el proceso colectivo pierde una de sus finalidades principales, que es la de disuadir este tipo de conductas. Conductas que del otro lado, fundamentalmente del lado de las empresas, están pensadas para esto, ¿no? Estos microdaños o microestafas. Las empresas saben que nadie va a venir a reclamar. Por eso se inventaron las acciones colectivas. Bueno, cuando tenemos la sentencia, volvemos a tener el mismo problema de incentivo. Nadie va a venir a buscar lo que esa sentencia le dio. ¿Por qué? Tiene el mismo problema de falta de incentivo del inicio. Entonces, ¿cómo hacemos para distribuir estas sumas de dinero? El proyecto de Tucumán también se hace cargo de esto. Cuando las sumas son muy pequeñas y no hay incentivo suficiente, lo que se prevé es la posibilidad de un sistema de Cypress Distribution o de Fluid Recovery, como se le llama también, que permite que cuando los costos de esa distribución no se pueden hacer porque las pretensiones son muy chiquitas, bueno, ese dinero se va a destinar o al fondo del artículo 32 para fomentar este tipo de planteos y el desarrollo de la tutela colectiva, o bien se va a destinar al grupo, pero de una manera no individual, no al bolsillo de cada uno de los beneficiados, sino de una manera que se acerque lo más posible a ese grupo. Que se acerque lo más posible a ese grupo depende de la realidad del caso, que es infinita. Por otro lado, tenemos mecanismos de fluid recovery, de recuperación fluida, que el clásico ejemplo de esto es el caso de la compañía de taxis amarillos de Estados Unidos. Que ¿cuándo ocurre esto? Cuando no podemos identificar quiénes son los afectados. O imaginen acá los casos de aumento de las tarifas de los peajes.
¿no? Nadie guarda el ticket del peaje. Bueno, ahora que pagamos con tarjeta, por ahí podríamos rastrearlo. Pero lo cierto es que, ¿cómo resolvieron lo de los taxis? Una compañía cobraba más la ficha de lo que tenía que cobrar, le obligaron a cobrar menos durante determinado tiempo hasta cubrir la suma que tenía que indemnizar. Bueno, las barreras de los peajes tendrán que quedar altas y de esa manera fíjense que el dinero no va personalmente a cada afectado, pero vuelve a la clase, vuelve al grupo, o lo más cercano posible. CIPRES significa eso, lo más cercano posible a ese grupo. Por otro lado, en materia de reforma estructural, las herramientas son mucho más complejas y son mucho más ricas, tal vez. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos que resolver es mucho más complejo. Ya no estamos hablando de distribuir plata, no estamos hablando de distribuir dinero, estamos hablando de limpiar el riachuelo, estamos hablando de solucionar el problema de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de solucionar los problemas en establecimiento de salud mental, estamos hablando de temas que requieren otro tipo de trabajo del Poder Judicial con el Poder Administrador. Y acá también el proyecto se hace cargo de esto y lo regula en el artículo 26 fundamentalmente. Una de las principales cuestiones, creo yo que es una de las más importantes, es esto de establecer planes de trabajo, ¿sí? Proyecto de cumplimiento, creo que le llama, si no me equivoco, el proyecto de Tucumán, proyecto de cumplimiento de la sentencia. Y me parece que una cosa interesante sería también exigir esto en la propia demanda. Digo, cuando alguien va a plantear un caso estructural, es muy fácil identificar dónde hay una situación inconstitucional de derechos. El problema es cómo lo resolvemos. Entonces, exigirle al actor que traiga un proyecto de remedio, que traiga un proyecto de remediación de esa situación, le va a exigir también una instrucción preliminar del caso mucho más fuerte y va a permitir una discusión mucho más concreta y específica de lo que se ve generalmente en este tipo de procesos, donde hay más que una demanda judicial, a veces denuncias, ¿no?, muy generales de ciertas situaciones, y eso después provoca, como les digo, no en la etapa de conocimiento, porque es fácil saber que los presos de la provincia de Buenos Aires no pueden estar como están y que el riachuelo no puede estar como están. El problema empieza recién una vez que esa sentencia se dicta, y tenemos que ver cómo hacemos para remediar esa situación. Entonces, estos planes de trabajo creo que son centrales, y fíjense la diferencia con los mecanismos tradicionales de ejecución de nuestros códigos. Obviamente, códigos individuales, códigos liberales, códigos monetarizados, pensados para defender la propiedad privada, donde toda la estructura de ejecución está pensada para realizar bienes y cobrar. Bueno, acá no sirve, no nos alcanza eso. Entonces, esta necesidad de generar planes de trabajo, a su vez debería tener ciertas cosas específicas que podrían contemplarse en la regulación y que de hecho la Corte Federal en Mendoza especialmente ha ido construyendo a lo largo de estos más de 12 años de ejecución que lleva la sentencia, como puede ser un calendario por objetivos. El proyecto de Tucumán exige la estimación de costos, se debería exigir también la asignación presupuestaria, no alcanza con saber cómo lo vamos a hacer si no tenemos los recursos para hacerlo. Y también me parece que es central, y esto la Corte lo planteó en Mendoza, la necesidad de establecer indicadores de cumplimiento, ¿no? Digamos, algunos elementos concretos y objetivos para saber dónde estamos parados en la ejecución de sentencias que demoran años en su implementación. Otro tipo de mecanismo también previstos por el proyecto, también de origen jurisprudencial, son las mesas de diálogo, ¿no?, que se crearon en Berbisky, en este caso que les comentaba de las prisiones de la provincia de Buenos Aires, que fue una idea muy novedosa de la Corte. ¿Cómo hago para resolver el tema de la sobrepoblación carcelaria y modificar las leyes de la provincia de Buenos Aires? Bueno, muchachos, siéntense a conversar, dijo la Corte. Y entonces sentó en una mesa al Ministerio de Justicia, a las organizaciones del tercer sector que trabajaban en la causa, a la propia Corte, a la Suprema Corte de la provincia que había dictado la sentencia, y les dijo, trabajen en una solución. ¿Cuál fue el problema? Que esto es algo que tal vez debería contemplarse en el proyecto para no volver a caer en ese problema. Que la Corte no dijo nada de qué pasaba si no pasaba nada. Entonces las audiencias, la mesa de diálogo empezaron con mucho ímpetu y después se fueron cayendo. Lo único que dijo la Corte fue infórmenme cada 60 días, pero como no estableció ningún otro tipo de mecanismo, ni de control, ni de sanciones, ni de seguimiento, de a poco la ejecución se fue apagando, y lo que sabemos hoy, a partir del caso Altuve, que está hoy en la Corte Federal por el tema del COVID, es que la situación en las cárceles de Buenos Aires es muchísimo peor que en el año 2005. Y si ustedes ven la sentencia del 2005, van a ver que es una hermosa sentencia con un decálogo de derechos humanos que en la práctica no tuvo correlato. Esto, por supuesto, que exige también implementar acuerdos o convenciones procesales. Es algo sobre la que también se viene trabajando mucho, la necesidad de, insisto en esto, ¿no?, del diálogo. Ya no alcanza con el látigo de parte del Poder Judicial. Es necesario un diálogo. Y es necesario un diálogo ya no solo del Poder Judicial con la Administración, sino también un diálogo entre las partes, para poder llegar a soluciones adecuadas en este tema.
Se pueden delegar tareas, la Corte lo hizo en Mendoza en un juez de primera instancia, se pueden delegar en privados, hay que ver, tengo para mí que nuestro sistema, nuestra cultura jurídica por ahora no está dispuesta a dar esta discusión de si se puede delegar en expertos o expertas privadas el trabajo con este tipo de cosas, como ocurre en Estados Unidos a partir del uso de la regla 53 de procedimiento civil federal. La clásica aplicación de astreintes, pero acá la Corte Federal nuestra le dio una vuelta de tuerca, ya no astreintes impuestos al Estado, sino impuestos en la cabeza personal del funcionario o funcionaria que incumple. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque el Estado, como sabemos, trabaja con procedimientos, no toma decisiones de un momento para otro, hay que seguir ciertos procedimientos y a veces no es que las órdenes judiciales no se cumplen porque el funcionario o funcionaria no quiere, sino que no se cumplen porque hay que respetar esos procedimientos. Si yo quiero sacar barcos del fondo de Riachuelo, tengo que traer una grúa internacional, me lleva mínimo 9 meses con viento a favor hacer una licitación para eso, no me pueden exigir que en 2 meses traiga esa grúa e imponerme personalmente las astreintes, ¿no? Entonces, ese es un tema para pensar, pero la Corte lo ha usado y de hecho lo ha aplicado en alguna situación. Y unas 2 cosas más para terminar. Mecanismo de supervisión. La Corte Federal, en esta causa Mendoza también, estableció un mecanismo de control presupuestario en cabeza de la Auditoría General de la Nación, algo que podría no haber dicho, porque ya estaba en cabeza de la Auditoría General de la Nación controlar la ejecución presupuestaria de esto, pero la Corte lo que quiso fue dejarlo establecido en la sentencia por si la ley orgánica cambiaba, que fue uno de los controles que mejor funcionó en este caso, básicamente porque es un control de escritorio, ¿no? Y después, mecanismo de supervisión ciudadana, y acá el involucramiento de la comunidad, de las organizaciones, de las personas afectadas, involucradas en ese conflicto, si no pudieron participar en la etapa de conocimiento, es una nueva etapa, es un nuevo proceso de ejecución para permitirles participar y supervisar y controlar, ¿no? Sabemos que, como dice en el campo, el amo, como es el ojo del amo engorda el ganado. Bueno, si hay ojos, si la comunidad está mirando y los procesos son transparentes, muy probablemente tengamos mejores resultados en la ejecución que si esto se resuelve solamente entre unas pocas partes y bajo el paraguas del Poder Judicial exclusivamente. La Corte también implementó un mecanismo de este tipo, lo inventó también jurisprudencialmente y creó un comité de supervisión ciudadana integrado por las distintas organizaciones que habían integrado la causa y con el defensor del pueblo a la cabeza. Y acá también me gustaría decir que hay que tener cuidado con esto, porque las organizaciones que fueron a Mendoza fueron como terceros a participar de una discusión. No fueron a convertirse en una mesa de entrada para 5 millones de personas y hacer todo lo que la Corte les dijo que hagan sin ningún tipo de asignación presupuestaria. Entonces, el tema de los recursos es central para lograr soluciones racionales sobre esto. Hay que trabajar mucho, necesitamos estas reglas y necesitamos, vuelvo sobre lo que dije al inicio, una completa redefinición de las reglas con las que estamos trabajando. Los conflictos son distintos, las discusiones para resolver esos conflictos son distintos, las herramientas para implementar las decisiones que resultan de esas discusiones también tienen que ser distintas. Eso nos va a permitir resolver la cuestión procedimental definitivamente y por otro lado, darle mucho respaldo a los jueces y juezas para trabajar con esto, que hoy la verdad que están haciendo lo que pueden. Hay abusos, hay desconocimiento, hay falta de formación sobre esto, es cierto, pero están haciendo lo que pueden, no tienen reglas donde respaldarse. Y como les decía también, cuanto menos reglas hay, más discreción se ejerce y eso le sube el volumen a la dificultad política. Muchas gracias.